Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de conversar contigo otra vez, porque vivir es conversar. Lo mismo pienso yo, gracias por tenerme aquí de nuevo. Jorge, los vicios son maestros, son demonios. ¿Por qué es tan fácil que ingresen a nuestra vida? ¿Por qué es tan fácil acogerlos, pero tan duro deshacernos de ellos? Son maestros, son demonios también. Pueden ser una u otra cosa. Así que están relacionados con algo muy importante, que es el placer. ¿Sí? El placer puede ser liberador. El placer es una gran estrategia en toda la cadena de la vida, de aprendizaje y también de supervivencia. Sin placer, por ejemplo, sin el placer primitivo que experimenta una célula para buscar el alimento y obtener algún grado de satisfacción, casi que allá a nivel químico, sí. Pero eso también es placer. De hecho, cuando nosotros lo estudiamos en biología, nos encontramos que las mismas moléculas que producen ese movimiento hacia la búsqueda, hacia la satisfacción, de las necesidades biológicas primitivas como la supervivencia, se mantienen en el curso de la evolución y están dentro de ti y están en el ser humano. Han sido cuidadosamente preservadas porque esas moléculas que traducen los impulsos y las emociones al nivel celular, al nivel biológico, al nivel de la expresión genética, esas moléculas son fundamentales para aprender, porque la vida es un proceso de aprendizaje. ¿Tú te imaginas donde el sexo no fuera placentero? En el campo de la evolución, Sería una tarea. placentero para los seres humanos, fuera una tarea, si fuera un peso, si fuera una obligación, una carga, pues no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Entonces, esa carga inmensa de placer que se obtiene durante la cópula, por ejemplo, esa carga que a otro nivel ya equivale al orgasmo, es absolutamente necesaria para la supervivencia. Pero digamos, cuando ya se sale del régimen de la supervivencia y se vuelve no el placer infinito de aprender, de evolucionar, de liberarse y de crecer, sino ese placer negativo que te atrapa, que te quita la libertad y que te hace dependiente, ya eso es otra cosa. Entonces, digamos que es como un láser que tú lo puedes utilizar para construir o para destruir, es como un bisturí que te puede herir o que te puede salvar la vida. Así que no es el placer, es la manera como nosotros utilizamos el placer, es nuestra relación con el placer. Y aquí hay una confusión muy grande ya en nuestra cultura, es que nosotros hemos confundido felicidad y placer y hemos hecho una ecuación falsa, a más placer, más felicidad. Y es al revés. Frecuentemente, no, no es que sea al revés, posiblemente más placer se da más felicidad, pero ¿qué tipo de placer? Porque un placer puede ser liberador y otro placer te atrapa. Así Claro. que tú tienes una pregunta. Si esto que me produce placer me libera, si yo no estoy condenado a repetirlo, entonces ese placer no es un demonio, ¿sí? Puede ser un gran maestro, puede Exacto. ser constructivo. Es posible que haya alguien que sea adicto al trabajo, pero hay alguien que es consagrado al trabajo y a lo mejor se gasten el mismo número de horas trabajando. Entonces el problema no es el trabajo, Claro. ¿sí? Como el problema no es la droga, ¿no? En general. La gente cree que el problema es la droga, la cocaína o la morfina o lo que sea, ¿no? Ese es el señalador de que hay un problema, ¿sí? Es que la adicción no es a esto o aquello, hay una personalidad de adicto, ¿sí? Que favorece o que facilita el que frente a una sustancia, frente a la comida, frente a una relación, frente al sexo, frente al trabajo, frente a la misma religión, tú puedas tener una relación de dependencia que te atrapa en una relación de aprendizaje desde el alma, de aprendiz que te libera. Así que estamos frente a un tema que es fundamental en nuestra cultura muy especialmente. Entonces no podemos confundir el tema de vicios con droga necesariamente. No, 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 no necesariamente. Y no solo eso, sino que
que la droga es la punta del iceberg, ¿no? Cuando nosotros vemos al adicto y lo señalamos, todo esto, pues ¿quién va a tirar la primera piedra, no? Claro. Normalmente nosotros también somos responsables del adicto. Los médicos por el tipo de medicamentos, de opioides que mandamos, que enviamos, las compañías farmacológicas frecuentemente por producir información y publicidad engañosa en torno a los modernos analgésicos, sí. Así que frecuentemente nosotros somos adictos a señalar al otro, adictos a la Así. crítica, adictos a la separación, adictos a esa falta de responsabilidad que niega el que nosotros mismos fuimos creando el contexto del vacío, de la crisis de sentido, para que el otro en última instancia tuviera que meterse por el abismo de las drogas. Y yo no lo justifico, pero tampoco nos podemos lavar las manos y decir, esa es su responsabilidad. ¿Cómo los hemos tratado? ¿Cuántas veces los negamos, los maltratamos, no los hicimos sentir queridos? El placer es necesario en la vida. Y si tú no tienes el placer de la música, de la cultura, del arte, del abrazo, del cariño, de sentirte querido, entonces posiblemente lo vas a buscar por un lado que te va a llevar a la dependencia. Lo que existe frecuentemente es un vacío de amor. Mira, el amor produce dopamina, ¿no? Y la dopamina facilita la producción de opioides endógenos. Resulta que es que tú tienes esas mismas drogas y sus receptores las tienes exactamente en las dosis adecuadas para producir el placer que necesitas para aprender en tu cerebro. Tienes muchos tipos de opioides similares a la morfina. Tienes encefalinas, metencefalina, leuencefalina, endorfinas, qué sé yo, dinorfina. Realmente hay toda una farmacopea respecto del placer. Ahora que viene el tetrahidrocannabinol y los cannabidioles, todo esto, no sabemos la revolución actual en la farmacopea, también el futuro económico de ello. ¿Pero por qué razón? Porque es que nosotros tenemos sistemas endocannabinoides Ujú. dentro de nosotros, endógenos, porque prácticamente en todos nuestros órganos y sistemas hay receptores para esas sustancias que vienen de la marihuana, que vienen de esa planta. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos equipados con sistemas que se relacionan con estadios de conciencia placenteros interiormente, que nos sirven para guardar la armonía, para tener un estado de bienestar, de euforia, un estado de contento, un estado placentero interiormente. Pero si nosotros no lo tenemos afuera, hay la tendencia, adentro, perdón, hay la tendencia a buscarlo afuera y volvernos dependientes de eso. Hay estudios muy bonitos que demuestran en familias de alcohólicos, por ejemplo, cómo hay un déficit de beta-endorfina, de una de estas sustancias que producen analgesia, que producen bienestar y que producen euforia. Y medimos en el líquido cefalorraquídeo y esas familias tienen una baja producción de beta-endorfina. Wow. Así que cuando ellos obtienen placer y frecuentemente lo obtienen a través del licor, entonces se sube la beta-endorfina. Por eso tú te encuentras una cosa bien especial, una persona medio amargada, medio seria, medio triste, que se toma unos traguitos Traguitos, y se vuelve el borrachito de la buena fiesta gente. y canta y baila y como que se desdobla la personalidad. Y entonces, claro, no tenemos derecho a juzgar porque aquí también hay temas puramente bioquímicos, pero yo no diría que entonces la gente está obligada a beber, porque si toca una guitarra y canta, va a producir el mismo efecto. Ok. Si se siente contento en sus relaciones humanas, si encuentra una mujer que lo quiera, esa mujer va a ser la fuente de endorfinas. Así que nosotros tenemos una fuente positiva de endocannabinoides o de opioides endógenos, de moléculas del placer, pero también tenemos fuentes que nos hacen dependientes y que nos llevan a repetirnos con un problema muy grave, que en medicina es el acostumbramiento o la taquifilaxis. Eso simplemente traducido quiere decir que cuando nosotros obtenemos una dosis de placer con una sustancia externa, cada vez vamos a necesitar
una dosis mayor de esa sustancia para obtener los mismos efectos. Y ese es el gran lío. Y además, esa dosis mayor cada vez va a generar más efectos secundarios y va a ser más destructiva. Un poquito de placer. La cosa es que todo es remedio, todo es veneno según la dosis. ¿Sí? Un poquito de placer va a fortalecer tu sistema inmune. Un exceso de placer va a generar un síndrome de inmunodeficiencia que va a hacer que seas muy susceptible a todos los procesos de alteración de la inmunidad celular, a los virus, a los hongos, a muchas infecciones. Se podría plantear que algunos vicios nos pueden, digamos, disfrazar ciertas situaciones con las que tengamos que resolver, las que tengamos que trabajar. Frecuentemente son una respuesta de fuga, sí, esa respuesta de fuga frente al displacer, frente a la angustia, frente a la ansiedad, frente a la inseguridad de afrontar la vida y las responsabilidades cotidianas. Frecuentemente nos refugiamos en el placer o en el pseudo placer, el pseudo bienestar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tú, por ejemplo, consumes un narcótico, una sustancia de estas, te sientes muy bien de una manera pasajera, ¿no? Haces un chute, Ujú. pero después viene la caída, pero no solo la caída a nivel químico, sino la caída anímica, sino una cosa muy especial, la caída moral, el Claro, complejo enorme de la culpa, ¿sí? culpabilidad. La culpabilidad. Y eso genera tal angustia que frecuentemente no puedes salir de ello sino con una nueva dosis de droga, así que se vuelve un círculo vicioso, más droga, más depresión, más angustia, más sentimiento de culpa, más autorrechazo, más autocastigo, más droga, hasta que llegue el momento en que pierdes el control. Pero resulta que eso no solo está ocurriendo a nivel emocional o a nivel mental, está ocurriendo biológicamente, porque en la medida en que tú tienes un placer, estás reclutando neuronas, estás Claro. conectando neuronas que apuntan en esa dirección. Si lo repites, más neuronas, si lo repites muchas veces, más neuronas, hasta que llega un momento en que tu cerebro está hiperconectado, demandando placer. Ese es el lado negativo de lo que llamamos la neuroplasticidad y cualquier necesidad, ¿sí? El hambre, por ejemplo, no lo interpretas como hambre, sino como necesidad de consumir. La necesidad de amor como necesidad de consumir. El malestar, la culpa, la soledad, todo eso lo vas a interpretar como necesidad de consumir. Pues yo no me refiero solamente a la droga, sino que me refiero a la comida como necesidad de comer, porque la comida también a su manera va a crear una serie de químicos que te van a producir placer, así sea pasajero, ¿sí? Así que el vacío existencial en la vida frecuentemente trata de compensarse comiendo o como necesidad de sexo. Entonces tú generas conductas compulsivas, obsesivo-compulsivas en relación a la satisfacción sexual. Y digamos que todo el río de la vida, toda el agua de la vida que debe irrigar todo el cerebro y todos los sistemas orgánicos, de pronto se va por un solo cauce y ese Claro. cauce es la experiencia de la necesidad forzosa de placer que te atrapa y que te impide ser libre. O sea que básicamente no somos capaces de afrontar situaciones emocionales y acudimos a la droga para salir de ella. Frecuentemente es un mecanismo de compensación, pero esto implica que tienes un problema, que tienes Claro, un vacío en tu formación, ¿sí? Que tienes un problema con tu carácter, con tu personalidad, que eres incapaz de decidir libremente, que no has entrenado el músculo de tu voluntad, que eres dependiente, dependes de papá, de mamá, de los otros, que necesitas una muleta externa para caminar por la vida. Y está bien que nosotros necesitemos una muleta de pronto, un analgésico, un sedante cuando fue estrictamente necesario. mientras nos Pero curamos. si vivimos con, claro, 2, 3 meses, es como una muleta cuando tú te fracturas, ¿sí? Un En tiempo. un mes, en dos, máximo en 3 meses, posiblemente ya estás consolidado. Entonces tienes que empezar a caminar, pero si tú te quedas con la muleta, vas a atrofiar tus pies y tus músculos y tu voluntad y tu libertad.
pero frecuentemente ya esa muleta no es la muleta para los huesos, sino que es la muleta de la droga o la muleta de tu papá o la muleta de de tu mamá o de tu señora, de tu hijo, porque puedes ser adicto también a las personas. Es decir, que puedes volverte dependiente y perder tu humanidad, que es tu libertad. Y entonces, ¿cómo salimos? Obviamente que no, aquí no podemos salir de una, ¿no? Dices que es que borrón y cuenta nueva, eso es excepcional. Frecuentemente la gente toca fondo, sufre Claro, y se desnuda y se ve en harapos y una vez que ya está en el fondo, cuando ha tocado fondo, experimenta esa necesidad sublime de reconstruirse, de salir adelante. Escucha esa voz interna que no había escuchado en medio de tanto ruido, ¿no? Que es la voz del alma, es la propia voz de la conciencia. Eso está bien ejemplificado en el por qué me persigues, Pablo, ¿no? Cuando San Pablo se cae del caballo, o también está ejemplificado en el guerrero, el héroe interior que una vez que es derrotado, cuando pierde la batalla del ego, gana la guerra de la vida, es decir, claro. que se encuentra consigo mismo. Es la historia de la caída, la historia del dolor, y en ese instante todo aquello que fue la noche oscura del alma, la noche oscura de la adicción en que te perdiste de ti mismo, en ese instante en que te vuelves a encontrar desnudo contigo mismo y empiezas el sendero de regreso, todo aquello que llamamos la noche oscura de la droga, de la dependencia, de los vicios, todo eso se convierte en un maestro. No porque ello sea en sí un maestro, sino porque tú estás aprendiendo la Claro. lección y esa lección es la del aprendiz y el aprendiz es el alma. Y debemos entender algo, pienso yo, me corregirá si no es así. Cuando soltamos el bastón, luego de recuperarnos del problema de rodilla, de la quebradura, no salimos a correr al siguiente día. Debemos empezar a hacer una terapia, caminar lento, dar pasos un poco más lentos, un proceso de sanación que toma tiempo y eso puede ser no frustrante, llamémoslo necesario, y de pronto puede ser difícil para muchas personas pues permitirse este proceso. No puede llegar a ser, puede llegar a ser esta parte de la recuperación, de volver a tener la movilidad de antes, dolorosa o difícil de entender para muchas personas. El problema no es la salida, el problema es la recaída, ¿no? Y es ahí donde está el fracaso de la mayoría de las terapias, porque tú puedes aplacar los síntomas, la angustia, la ansiedad, salir, pero si tú nuevamente caes en el inmediatismo, no tienes paciencia, no tienes ritmo, pretendes las cosas para ahora mismo, de la misma manera que antes eras un consumidor compulsivo del placer y buscabas el placer o la satisfacción inmediata. Ahora también que empiezas a caminar, vas a tener todavía los músculos de tu voluntad muy débiles y te Claro, vas a caer muy fácilmente. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas apoyo, ya no la de la droga, sino que necesitas una familia, que necesitas una amiga, que necesitas un buen amigo, que necesitas una comunidad terapéutica, que necesitas acompañamiento. ¿Y quiénes te van a acompañar? Obviamente los médicos o los psicólogos o los psiquiatras, pero especialmente tu familia, porque frecuentemente aquí hay temas de coadicción y de codependencia, ¿no? Que van de un lado y el otro, claro. que son recíprocos. Siempre que hay dependencia ha habido o hay una codependencia. Pero no solo eso, sino que necesitas también un apoyo superior y ese apoyo superior es el alma en ti, es el espíritu en ti, es la conciencia dentro de ti y esa conciencia te aporta la paz, la paciencia, la ritmicidad, salirte del ego y creer que como ya saliste de la comunidad terapéutica o del consumo habitual, eres Superman y te le montaste al mundo. Y frecuentemente, eso yo lo he visto en el curso de toda la vida trabajando y estando cerca de comunidades terapéuticas, necesitas a alguien que pasó por lo tuyo, ¿sí? Y que te demuestre Wow. con su vida que es posible salir. Es decir, necesitas a un exadicto,
además que te impida, que te confronte y que te impida mentirte a ti Claro, mismo, porque desafortunadamente cuando caemos en esto nos volvemos manipuladores para obtener ganancia secundaria. Entonces nos volvemos mentirosos, ¿no? Y mentimos. Pero lo peor de todo eso, sino que frecuentemente nos mentimos, claro. nos echamos cuentos chinos interiormente y nos que creemos nuestras propias Para ser mentiras, permisivos con nosotros sí, y mismos. nos volvemos permisivos y entonces buscamos de nuevo las situaciones y estamos en un estado de debilidad. A ver, si yo salgo del problema, pero regreso a las antiguas amistades, al antiguo contexto que facilita el consumo, la dependencia, todo esto, donde todo esto no solo es permitido, sino alentado, seguramente que va a volver a Claro. caer. Es como si yo quiero dejar el cigarrillo, que no es tan fácil, lo sabemos. Ujú. Todos los grandes fumadores saben que dejar el cigarrillo es supremamente difícil. Entonces, para dejarlo, yo dejo este cigarrillo. Yo no dejo los cigarrillos para la eternidad, dejo este, en este minuto no fumo. Claro. Al minuto siguiente no fumo, esta hora estoy libre, ya eso me ha fortalecido un poco, pero si logro 2 horas a pesar de mi angustia y mi ansiedad, entonces me estoy empoderando. Y si logro un día, realmente ya se ha facilitado todo el proceso, así que lo va haciendo gradualmente, pero de una forma inteligente. Una forma inteligente es que, por ejemplo, el cigarrillo no solo es el deseo de fumar, es que si yo tengo el paquete aquí de tabaco al La pie, tentación. voy a terminar fumando. Y además, si el cigarrillo normalmente yo lo asociaba a un cafecito, entonces cada vez que me tomo el El social. cafecito, ese me va a llamar el cigarrillo. Y además, si yo me voy a un ambiente con humo de cigarrillo, voy a programar todos mis receptores y me voy a meter otra vez en ese río de reclutamiento Claro. neuronal negativo, en esa neuroplasticidad negativa que me ha conducido hacia la adicción. Entonces, claro, hay muchas cosas inteligentes que yo puedo hacer. Si voy a hacer deporte, si estoy respirando aire puro, si no estoy yendo al bar cada fin de semana o todas las tardes, si no estoy tomando licor, porque cada vez que tomo licor, eso favorece todas las otras adicciones que están colaterales. Por ejemplo, si soy un adicto al sexo, y me tomo unos tragos, ya Claro. he perdido toda la capacidad de resistirme a la tentación de vivir ese placer, aunque después esté otra vez en la noche oscura de la culpa. Mira cómo Claro, este es un claro. tema muy bonito porque yo digo, este Interesantísimo. es el tema de la humanidad, es que la causa principal de enfermedad es la adicción. La adicción es producto de la insatisfacción. La insatisfacción produce una falta de contento, una falta de placer, pero hay que buscar esa falta de contento adentro, en ti mismo, en tus relaciones humanas contigo y con tu familia. Yo lo he visto, por ejemplo, un muchacho que quiere cantar y que quiere la guitarra y la música y lo obligaron a hacer matemáticas, ni matemático, ni músico, ni cantante, y a veces en medio de la angustia existencial un adicto. Claro. Retomando el ejemplo del bastón que me gustó mucho, cuando una persona se está recuperando de una fractura, no suelta el bastón de un día para otro, no lo hace de tajo. Hay personas que proponen dejar las adicciones de un día hacia otro. Si entendemos el ejemplo del bastón, uno va utilizándolo unos días o solo en la mañana, o el doctor le sugiere dar ciertos pasos sin bastón, luego de 5 6, luego de 6 7 8. ¿Sería esto aplicable también a la intención de dejar los vicios? Depende del vicio, ¿no? Porque hay vicios de vicios. Es posible que yo deje el azúcar gradualmente, es posible que deje las grasas de una manera gradual, es posible que deje la adicción a la televisión, a la vida sedentaria de una manera gradual y empiece a caminar y cada vez que camino me voy entusiasmando Claro, más. Es posible que yo empiece a cambiar pequeños hábitos, es decir, que yo no camino, pero si me compro unos tenis para caminar, ya empecé, es lo claro. primero. En segundo lugar, si me pongo los tenis, ya eso es una Otro paso, maravilla, ya es listo. otro paso. Y además, si camino 3 pasos, seguramente va a caminar 4 o 10, todo eso. Pero otra cosa es que yo sea un adicto a la cocaína o a la Ya, heroína, sustancias muy fuertes. y aún al cigarrillo, que es una adicción muy fuerte. Allí sí es muy importante que tú lo puedas dejar de una, pero que tengas soporte. Ya el soporte no es una muleta, ya el soporte no es otro cigarrillito de vez en cuando,
sino que el soporte va a ser tu familia, va a ser tu convicción, va a ser un entorno sano que facilite el que dejas esa adicción, o va a ser una comunidad terapéutica, si en una comunidad terapéutica donde estás conviviendo con personas que tienen el mismo tipo de situación y que la están superando y que se están confrontando Apoyo. para superar, y además que están soportados no solo en profesionales, sino en personas que han vivido la situación, ahí se facilita. Claro. Entonces yo no me digo no dejarla de una, sino saber que necesitamos soporte, y el principal soporte es el soporte afectivo, porque vas a pasar por un proceso de desintoxicación, y en ese proceso de desintoxicación frecuentemente necesitas una ayuda profesional, no para que utilices la misma droga, pero para que utilices medicamentos que utilizan los mismos mecanismos de la droga o los mismos receptores y que no tienen tantos efectos secundarios, aunque los tengan, para ir, como en los casos de la desintoxicación por metadona, ir generando un proceso de desintoxicación que sea gradual. Porque claro, aquí tenemos un gran problema, que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Claro. Es el mono terrible que vas a experimentar cuando dejas algo a lo que estás habituado. Entonces, esa reacción puede ser aún físicamente complicada, porque a veces ya no solo hay dependencia psicológica, sino una dependencia física, y es necesario hacer la transición de una manera responsable. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que frecuentemente el adicto niega que es adicto. Él lo sabe, pero lo niega. A veces incluso no lo sabe. Dice, no, yo me tomo una botellita de vino los sábados, otra botellita de vino los domingos, a veces también los viernes por la noche, me tomo mis whiskycitos y yo soy un bebedor social. Pregúntele a su mujer a ver si es un bebedor social. Claro. Mire en su entorno qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el primer mecanismo es la negación. Lo que nosotros hemos de hacer es crear conciencia, que la persona sabe que sí tiene un problema, Claro. ¿sí? Porque si no sabe que tiene problema, nunca lo va a ¿Qué resolver, se va a tratar? ni va a facilitar ninguna ayuda, ni va a buscar ayuda. En segundo lugar, saber que solo no lo puede hacer, esto es muy importante, que necesita ayuda. Eso es un acto sublime de humildad, es bajarse del ego, es saber que tiene un problema y que solo no lo puede resolver. Eso es lo segundo. En tercer lugar, dar los primeros pasos, no saber solamente mentalmente es que yo tengo un problema y de pronto para el año entrante o en vacaciones o Posponer. cuando tenga tiempo, cuando me salga de estas circunstancias o cuando mi amigo me case o cuando ya con mi novia yo vaya a decidir que me caso, entonces ahí sí lo va a resolver. No, ahí estás aplazando la Claro. solución. Es el compromiso con la solución. Yo le pongo una fecha, pongo todos los movimientos hacia allá. Y en tercer lugar, una fase muy difícil, que es propiamente la fase de cambio, de transformación. Es cuando yo ya estoy entrando en abstinencia, cuando estoy tratando de buscar soportes afuera, porque si no esto sería insoportable. Claro. Es decir, que el vacío de la droga yo tengo que llenarlo con algo positivo, y es algo positivo, es el amor, es la solidaridad, es el trabajo, es el contacto con la naturaleza. Muchas veces estar ocupado es estar reclutando neuronas que vayan en otra dirección e ir generando cauces para quitarle esa fuerza enorme al río de la adicción. Nuevos caminos neuronales. Claro, pero son nuevos caminos neuronales, no solo son en la vida, sino que son en nuestras neuronas. Y a veces cuando no existe sino un camino y un camino muy profundo, es muy Siempre vamos difícil. para ese. Entonces la gente a veces dice, no, yo soy Superman y me tiro el agua y agarro el toro por los cuernos. No, si coges el toro por los cuernos te va a embestir. Las emociones son muy, muy poderosas. Entonces, como, como un torero que coge, se pone el traje de luces, el traje de luces es su claridad, es su mente, es su luz, es su alma, ¿sí? Y entonces coge el capote y es capaz de decir olé con las emociones, es decir, de hacer una bella faena con sus emociones, y esto se convierte en un arte de vivir. Por eso, a ver, yo no soy amigo del toreo ni de los toros, Yo tampoco. pero cuando, cuando lo vemos simbólicamente, cuando yo lo veo en Totalmente, términos, totalmente.
de su significado es muy bonito, porque el toro significa la fuerza bruta de tus emociones, de tus impulsos no domesticados, ¿sí? Claro. Y el torero significa el alma que puede lidiar con sus emociones hasta rendirlas y ponerlas a su favor. Y entre tanto, cuando las pone a su favor, el espectador o los espectadores que hay en él disfrutan de la posibilidad de que la bella, el alma, conquiste la bestia, ¿no? Eso también es como el Qué mito bien, de la bella y la bestia, claro. que para mí es precioso. Yo lo veo de esta manera y es cuando, imaginemos un pasto, un camino lleno de pastico. Normalmente siempre tiene un camino trazado. Si nosotros nos vamos por el mismo y por el mismo y por el mismo, pues se va a hacer más profundo y simplemente cada vez que transitemos por ahí vamos a ir por el mismo. Pero si creamos uno nuevo, que lo cual pues, va a ser un poquito incómodo, pues obviamente el pasto va a empezar a demarcar la nueva línea y por ende el no transitar la antigua, pues va a empezar a crecer el pasto nuevo y en algún punto se perderá. Así es como yo lo veo y gracias a ti pues logro entenderlo de esta forma y de pronto me encantaría plantearlo así para que pues otras personas lo logren aterrizar como a mí de pronto me funcionó. Hay un símil con eso, Andrés, que a mí me encanta. Mira, las emociones son como el agua, ¿sí? Entonces tú tienes un gran lago, una gran presa, un gran pantano donde hay mucha agua, ¿sí? Retenida, ¿sí? Entonces tú empiezas a labrar un cauce pequeñito. Primero va a pasar un poquito de agua, ¿sí? Claro, Otro poquito de agua. Pero llega un momento en el que no tienes que hacer nada, porque ya toda el agua se canaliza y en la medida en que se canaliza se va profundizando el cauce y se profundiza y se profundiza. Es exactamente lo mismo con el placer. Así que tú puedes tener un placer positivo, claro, ¿sí? Que es el de construir, el de crear. Lo más liberador y lo más placentero que hay en la vida es el acto creativo, ¿sí? Por eso tú ves a grandes artistas que a los 80, 90 años le estaban dando todavía al cincel o a las teclas claro, totalmente inspirados y totalmente consagrados. Han construido un gran cauce, han reclutado muchísimas neuronas para producir sus sinfonías o para esculpir sus esculturas, para darle a la vida lo mejor, lo máximo. Mira que ese es un cauce claro. positivo en que la vida se consagra. Pero claro, lo mismo podemos hacer con todo ese potencial de nuestras emociones y llevarlos a través del cauce profundo de la negatividad que nos genera mucho placer, pero destructivo y nos quita la libertad. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a la neuroplasticidad de construir nuevas Claro, conexiones neuronales, o sea, nuevos caminos para quitarle la claro, fuerza claro. a A ese ese cauce cauce. original. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación, muy nutritiva para mí y creo que para las personas también que de pronto tenemos cualquier tipo de adicción, ya sea emocional, bueno, de cualquier tipo, pues obviamente nos das una buena herramienta, un buen bastón para apoyarnos y empezar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía también, por la paciencia. Y te confieso que para mí también son muy nutritivas, ¿no? Yo no estoy hablando a ti o para ellos, sino que nos estamos hablando. Esto es un Así conversatorio, es. aunque algunos no hablen. Yo sé que desde el alma están también opinando y están participando de estos espacios, Y los que son escuchamos. espacios de conciencia para que le podamos dar sentido a la vida. Y los Muchas escuchamos. gracias. Yo trato de hablar por las Mm, personas que no están aquí presentes, pero sé que tienen cositas por mm. compartir y preguntar. Gracias, Jorge. A ti.